Saludos, aquí les Julián desde República Dominicana. Te doy la bienvenida al séptimo tutorial del diplomado en lectura rápida, comprensión y neuroaprendizaje. Vamos a trabajar ahora un tema importante, como todos, ¿verdad? Y queremos insistir en lo que es la comprensión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no tienen idea de lo que es la comprensión. Entonces, si tú no sabes qué es comprender, es difícil que tú sepas cuándo estás comprendiendo y cuándo no. El mayor problema en la educación en nuestro país es que la comprensión se asocia a repetición memorística. Eso da origen a una práctica que en República Dominicana se llama la botella, es decir, repetir algo que no se entiende. Y eso es dañino para el cerebro, dañino para la autoestima. ¿Qué es comprender? Comprender no es repetir. Así que lo primero que tenemos que entender, si yo estoy comprendiendo, eso no significa que yo tenga que repetir palabra por palabra lo que dice un autor. Yo tengo que entender de qué él habla, cuál es su tema y qué dice del tema y en qué se fundamenta. Esa es la esencia de la comprensión. Es decir, si yo sé qué está diciendo una persona, de qué está hablando, cómo fundamenta sus argumentos y en qué datos se basa, yo lo entendí. Eso no significa que yo esté de acuerdo. Pero para yo estar en desacuerdo, lo primero que tengo que es entender. Entonces, cuando yo sé de qué tú hablas, de qué temas hablas, en qué te fundamentas, cuáles argumentos tú tienes, yo estoy entendiendo. Eso no significa que yo esté de acuerdo contigo. Frente a lo que tú dices, yo voy a tomar entonces una posición personal en función de mi experiencia, en función de mi manera de ver las cosas, en función de mis intereses, pero te entendí, que es lo importante. La mayor parte de las personas discuten sin intentar entender al otro. Así que nosotros vamos a centrarnos en qué significa entender, y empezando por entender no es repetir. Para nosotros entender, lo primero que nosotros tenemos que buscar es cuál es la idea central de lo que leemos. La idea central. La idea central puede estar de forma explícita, es decir, enunciada, declarada por el escritor, o puede dejarla caer implícitamente. Y eso va a requerir entonces de nosotros una deducción. Hoy vamos a trabajar con la idea explícita, pero vamos a hacer un ejercicio próximamente con una idea implícita para que nosotros entendamos que entender no es repetir. Entender es buscar la idea que la persona trata, los argumentos en que la apoya y los datos que soportan esos argumentos. Y cuando hacemos eso, entendimos. Tomemos un ejemplo
de un libro que para mí es fundamental, que son los 7 hábitos de la persona altamente efectiva, de Stephen Covey. Ese libro es un libro fundamental para todas las personas que quieren ser eficientes y que quieren desarrollar sus talentos y capacidades. Entonces, en uno de sus capítulos, él empieza con 3 párrafos, que son los siguientes. Mientras lee este libro, trate de tomar distancia respecto de sí mismo. Trate de proyectar su conciencia hacia un rincón del techo y mírese leyendo con el ojo de la mente. Puede mirarse a sí mismo casi como si fuera otra persona. Intente ahora otra cosa. Piense en el estado de ánimo en que se encuentra. ¿Puede identificarlo? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo describiría su presente estado mental? Piense ahora durante un minuto sobre cómo está trabajando su mente. ¿Es rápida y despierta? ¿Se siente dividido entre practicar este ejercicio mental y conjeturar lo que se pretende con él? Bien, ahí nosotros tenemos 3 párrafos. Y si yo te pregunto, ¿de qué trata el autor? Y tú me empiezas a decir, bueno, el autor lo que está diciendo es que si cuando uno está leyendo este libro debe tomar distancia con respecto a sí mismo. No, eso es repetir. Es de qué él está hablando. Ahí lo está hablando de forma implícita. Es decir, tenemos que deducirlo. Pero en el siguiente párrafo, el párrafo cuarto, él enuncia el tema. Mírenlo acá. Su capacidad para hacer lo que acaba de hacer es específicamente humana. Los animales no la poseen. La denominamos autoconciencia. Es la aptitud para pensar en los propios procesos de pensamiento. Esta es la razón de que el hombre posee el dominio de todas las cosas del mundo y de que pueda realizar progresos significativos de generación en generación. Por eso podemos evaluar y aprender de las experiencias de los otros, tanto como de las nuestras. Por eso podemos crear y destruir nuestros hábitos. Entonces, ¿de qué habla Covey en ese capítulo? Covey habla de la autoconciencia. ¿Y qué dice de la autoconciencia? Que es la aptitud para pensar en los propios procesos de pensamiento. También se le llama a la autoconciencia metacognición. O sea, ser capaz de aprender sobre cómo aprendemos. Ok, entonces, lo que importa aquí no es yo repetir, bueno, Covey dice que cuando lees este libro te sientes, no, eso no significa entender. Eso es repetir lo que dice el autor. Entender es que yo diga. Covey en ese capítulo habla de la autoconciencia y dice que la autoconciencia es la capacidad que nosotros tenemos de pensar en nuestros propios procesos de pensamientos. Cuando yo digo eso, estoy entendiendo lo que Covey escribió. Nosotros tenemos que ir a lo que la persona habla, el tema que trata y la idea que hay, y no tenemos que usar las mismas palabras que el autor, porque entender no es repetir. Desgraciadamente, en República Dominicana al menos, la educación se basa en repetir sin entender. Y a los estudiantes no los educan en encontrar la idea y los argumentos de soporte y los datos que soportan o respaldan esos argumentos en lo que leen. Y entonces el estudiante repite algo que no entiende. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo la capacidad analítica, la capacidad de atracción, la capacidad de encontrar los argumentos en el estudiante. Nosotros tenemos que ir a lo que es el entendimiento. Y el entendimiento es sacar la idea central. Por eso, tampoco tenemos que perdernos en el follaje de todo el palabrerío
que un autor emplea. Y nosotros agradecemos las ilustraciones, ejemplos, anécdotas, ok, metáforas que usa un autor. Todo él lo usa con el objetivo de clarificarnos y hacernos entender su punto de vista. Pero lo importante es de qué él habla, cuál es su tema y qué dice del tema. Y a veces, como en ciertas historias, fábulas, etcétera, ese tema no está enunciado de forma explícita, sino que se deja transmitir a través de la historia. Es decir, que el tema puede estar enunciado o declarado de forma explícita, es decir, clara, o de forma implícita, es decir, que nosotros tenemos que hacer una deducción. En ambos casos, solo cuando nosotros entendemos el tema, lo que dice del tema y los soportes que emplea para respaldar sus argumentos, estamos entendiendo lo que leemos. Si nosotros simplemente repetimos las palabras que el autor usó, repetimos pero no entendimos. ¿Entendido lo que es entender? Ahora vayamos a hacer el ejercicio de lectura. Así que toma tu libro, pon el ojo en la primera palabra llena usando tu regulador y a una alta velocidad. Vamos a ir buscando el tema de lo que habla y lo que dice del tema para demostrar que entendimos. No simplemente repetir las palabras que el autor usó. Nosotros no tenemos que prestar atención a las palabras que el autor usa, sino a la idea que transmite. ¿Por qué? Porque las palabras son una herramienta para transmitir una idea, pero una idea se puede transmitir con palabras distintas. Una niña, una menor, la hija pequeña de alguien, fíjate, son palabras distintas para transmitir el mismo concepto. Así que nosotros lo que nos importa es el concepto, no repetir las mismas palabras. ¿Ok? Así que nosotros ponemos el ojo y cuando yo te indique, ¡arrancamos! Ahora vas a contar todas las palabras, ¿verdad? Desde donde comenzaste hasta donde paraste. Puedes usar el sistema de cantidad de palabras en una línea por cantidad de líneas o renglones en una página por cantidad de páginas, o puedes contarlas una a una como tú prefieras.
pones esa cifra, la apuntas y luego prende tu grabadora y das un reporte de qué tema habla, qué dice del tema y en qué se apoya para decir eso. Y si logras hacer eso, califícate 4 o 5. Pero si vas a empezar a repetir las mismas palabras que el autor dijo, tú no entendiste, y entonces te pones 1 o 2. Ahora vamos a hacer otro ejercicio con el modelo de la cadena, que más adelante tú vas a ver lo importante que es dominar esta técnica, ¿verdad? Yo te voy a dar 20 palabras y luego tú paras y dices cuántas palabras te recuerda de la que yo te dije. Y luego yo te voy a contar una historia y la vas a imaginar. La clave de esto es imaginar. ¿Listos? Voy con las palabras. Ojo, zapato, puerta, nevera, serpiente, ventana, palmera, tigre, silla, piscina, cocodrilo, ametralladora, agujero, desierto, camello, palacio, mercader, alfombra, guardia, baúl. Te las repito. Ojo, zapato, puerta, nevera, serpiente, ventana, palmera, tigre, silla, piscina, cocodrilo, ametralladora, agujero, desierto, camello, palacio, mercader, alfombra, guardia y baúl. Una tercera vez. Ojo, zapato, puerta, nevera, serpiente, ventana, palmera, tigre, silla, piscina, cocodrilo, ametralladora, agujero, desierto, camello, palacio, mercader, alfombra, guardia y baúl. Ahora, para el video y graba cuántas palabras recuerdas. Y ahora vamos a hacer el ejercicio de la historia. Así que tú, con los ojos cerrados, yo te voy a contar una historia y tú vas a ir creando esa historia, esa película en tu mente. La clave de esto es la capacidad que tú tengas de crear la película, y mientras más exagerado y disparatado, mejor. ¿Ok? Entonces, ¿listo? Te relajas, cierra los ojos y la cámara abre y vemos un ojo que viene caminando. Es un ojo solo caminando. El ojo de pronto se encuentra con un zapato que le da una patada al ojo. Por la patada el ojo sale disparado y cruza una puerta. Entra como una casa, cruza la puerta y entra dentro de una nevera. En la nevera se encuentra con una serpiente que intenta morderlo y entonces el ojo sale disparado y salta por la ventana de la casa, y al saltar por la ventana cae encima de una palmera. Cuando está ahí en la palmera, de pronto ve un tigre que está dentro de la palmera y que le ruge. El ojo se tira de la palmera huyéndole al tigre y cae sobre una silla. Y esa silla como que tiene un resorte, un spring, ¿verdad?, que lo dispara a una piscina. El ojo cae en la piscina y en la piscina hay un cocodrilo que intenta morder al ojo. El ojo, huyéndole al cocodrilo, encuentra una ametralladora y ametralla al cocodrilo, le dispara, y por el uso de los disparos se crea un agujero en la piscina y el ojo cae por ese agujero y cae en un desierto.
al caer en el desierto, el ojo se encuentra con un camello y se monta en el camello y el camello lo lleva a un palacio. Y en ese palacio encuentra a un mercader que estaba esperando al camello, y el mercader coge al ojo y lo envuelve dentro de una alfombra. Pero en ese momento un guardia se da cuenta que esa alfombra tiene algo adentro y obliga al mercader a que le entregue la alfombra, y el ojo, huyéndole al guardia, cae dentro de un baúl y se resguarda. Y ahí aparece la palabra fin. Ahora yo te voy contando la historia y tú vas llenando las palabras que faltan. Así que cuando la cámara abrió, vemos que venía caminando que se encontró con un que le dio una patada y lo hizo cruzar por una hasta llegar a una donde había una, huyéndole a la serpiente, saltó por una y cayó sobre una donde había huyéndole al tigre, se tira de la palmera y cae sobre una que lo dispara hacia una donde hay y trata de defenderse con una, pero por los disparos se abrió un gran y cayó en donde encontró y con el camello llegó a que era propiedad de que lo enrolló en una, pero alguien vio eso, que fue y le quitó la alfombra, y el ojo entonces cayó, se metió en ok. Ahora vamos recordando la historia a las 20 palabras. Muy bien. Y ahora te pongo aquí las 20 palabras. Y es un ejercicio sumamente importante. Nosotros te recomendamos, y te lo vamos a volver a recomendar, que ponga a personas que te dicten palabras y tú las vayas transformando en una película en tu mente. Y luego tú le digas a la persona las palabras. Eso es sumamente importante, y además es un ejercicio que te va a devolver a ti juventud neuronal. Vayamos ahora a una herramienta fundamental para nosotros trabajar y recuperar información, que es el código alfanumérico. Como su nombre lo indica, código alfanumérico significa una relación de letras y números. Y esto nos va a servir de múltiples maneras. Así que, inicialmente, vamos a asociar las principales consonantes con números. No vamos a asociar las vocales, ni la H, porque la H es muda. Y las palabras las vamos a relacionar según el sonido o la forma. Así que empecemos de 0 al 9, los números, ¿verdad? Y empecemos por el 0. Y 0, por el sonido, RR, ¿verdad? Así que 0 es RR, porque por el sonido. El 1, por su forma, T y D.
T y D. El 1 por la forma es T y D. El 2 por su forma es N y ñ. Así que el 2 por la forma es N y ñ. El 3 por su forma es M. Si nosotros acostamos un 3, parece una M. Así que 3M. El 4 por el sonido, 4, ¿verdad? Es CKQ. Es decir, el 4 se asocia a las consonantes C, K y Q por el sonido. El 5 por los números romanos, 50, ¿verdad? L y Y. El 5 por el 50 romano es L y Y. El 6 por el sonido SZ. 6 por el sonido S y Z. El 7 por la forma FJ. 7 por la forma FJ. El 8 por la forma y el sonido G y CH. El 8 por la forma y el sonido G y CH. Y el 9 por el sonido y la forma PBB. El 9 por el sonido y la forma PBB. Así que nosotros decimos 0 por el sonido R y R, 1 por la forma T y D, 2 por la forma N y ñ, 3 por la forma M, 4 por el sonido CKQ, 5 por el 50 en números romanos L y Y, 6 por el sonido S y Z, 7 por la forma FJ, 8 por la forma y el sonido G y CH, y 9 por la forma y el sonido PBB. Ahora, esto que es una relación arbitraria, es decir, que no tiene una relación de consecuencia, nos lleva a que nosotros tenemos que aprenderlo de memoria. Si tenemos que memorizar a qué número corresponde estas consonantes. Así que yo ahora hago un ejercicio. Si yo te digo 6, 9, 2, 0, 7, 4, 8, 1. Y ahora, si yo te digo las consonantes, chequea el nombre. FJ, LY, TD, M, RR, CKQ, SZ, GCH, PBB. Es muy importante nosotros dominar el código alfanumérico. ¿Por qué? Porque nos va a permitir un proceso que se llama codificar la información. Y es una de las herramientas más poderosas que hay. Ahora vamos a hablar de los 7 tesoros
a encontrar en un libro. Es decir, cuando nosotros leemos un libro técnico, profesional, de formación o de crecimiento, es decir, no estamos hablando de los libros espirituales, ¿ok? Ni tampoco de los libros de ficción. Estamos hablando de los libros que están escritos para transmitirnos información útil y de calidad en las áreas técnica, profesional, de formación y de crecimiento. Entonces, en esos libros hay 7 tesoros. Y eso es lo que queremos tratar ahora. El primer tesoro que nosotros vamos a encontrar en un libro son los conceptos. Los conceptos son herramientas. Herramientas con las que el cerebro piensa. Así que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros vemos el tema de lo que es la autoconciencia, encontramos ese concepto. ¿Qué es la autoconciencia? Un concepto. Y ese concepto es la capacidad que tiene el cerebro humano de pensar sobre sí mismo, en cómo piensa. Conceptos. Nosotros, todas las disciplinas técnicas y profesionales, tienen conceptos con los que los autores explican su tema. Lo que nosotros primero tenemos que buscar son los conceptos. Algunos libros, incluso al final, tienen lo que se llama un glosario. Por ejemplo, en este libro, Guía Fácil de PNL, nosotros tenemos aquí glosario de técnicas y terminología. Ese glosario es donde están los conceptos de esta disciplina que el autor trabaja. Y entonces nos sirve para nosotros aclarar con qué idea el autor trabaja un tema. Conceptos. Ahora, después de los conceptos es el primer tesoro. Están las teorías, y las teorías son explicaciones generales. Explicaciones sobre cómo algo funciona. Y las explicaciones son de gran utilidad porque nos permiten entender desde la perspectiva del autor. Porque unas cosas suceden. El segundo tesoro en un libro son las teorías. Ahora, después de las teorías, nosotros tenemos los procedimientos. Y los procedimientos son, como su nombre lo indican, un proceso con pasos que nos llevan desde una situación a otra. Es decir, el procedimiento nos dice, haz esto, luego haz esto, luego haz esto. Es como si fuera una receta. Tercer elemento que encontramos en un libro y que debemos buscar, los procedimientos. Así que tenemos 3 tesoros ya: los conceptos, las teorías y los procedimientos. Ahora, el cuarto tesoro a encontrar en un libro son los datos. Los datos son los hechos, ¿verdad?, sobre los cuales el autor construye sus teorías y que respaldan esas teorías. Datos. Suelen ser cifras, suelen ser cosas muy concretas. Y esos datos también son útiles. Ahora, hay un quinto tesoro que el autor usa en su libro. Normalmente, ejemplos e historias. Esos ejemplos y esas historias pueden ser ejemplos creados como ficción o anécdotas, tanto personales como de terceros, que ayudan a ilustrar su punto. Los ejemplos y las historias son de gran valor porque los seres humanos
nos encanta oír historias. Así que nosotros ahora tenemos 5 tesoros, ¿verdad? Los conceptos, las teorías, los procedimientos, los datos, ejemplos e historias. Y ahora viene el 6º tesoro, las opiniones. Las opiniones son útiles porque nos permiten entender el punto de vista del autor. Así que las opiniones son del autor y también el autor en ocasiones pone opiniones de otras personas, incluso opiniones adversas que cuestionan su punto de vista para darnos una visión tanto de su punto de vista como del punto de vista de personas que están en desacuerdo con él. Importantes. ¿Cuáles son las opiniones que el autor tiene? 6º tesoro. Y el 7º tesoro son los cuadros y esquemas. Los cuadros y esquemas, por ejemplo, tomemos el caso del libro de Covey. A veces nos lo presenta así, en forma de un gráfico. Este modelo expresa toda la estructura de su libro, ¿verdad? De los 7 hábitos. Entonces, a veces nos presenta cuadros como este, que son esquemas y modelos de trabajo que son riquísimos, porque nos ayudan, nos ilustran y nos permiten aterrizar varias de las cosas que el autor plantea. Así que ahí tenemos los 7 tesoros a encontrar en un libro: conceptos, teorías o explicaciones, procedimientos, es decir, procesos paso a paso, datos que soportan las teorías, ejemplos e historias que ilustran, las opiniones del autor y de otras personas y los cuadros y esquemas. Cuando nosotros estemos trabajando un libro, centrémonos en encontrar los conceptos, las teorías, los procedimientos o los datos, los ejemplos e historias, las opiniones y los cuadros y esquemas para nosotros extraer todos los tesoros que podemos encontrar en un libro. Vamos ahora a hacer una práctica de prelectura, ¿verdad? ¿Recuerdan la prelectura? Título, subtítulo, autor, contraportada, tapa y contratapa, contraportadilla, el resumen, el contenido. Luego, los 2 primeros párrafos de la introducción y los 2 últimos. Y luego, capítulo por capítulo, título, subtítulo, primer párrafo, todos los subtítulos, los cambios de impresión y el último párrafo. Y vamos a ir encontrando y marcando lo que son los conceptos, las teorías, los datos, ejemplos, historias y opiniones y cuadros y esquemas que hay en ese libro, de una forma rápida. Muy importante que nosotros aprendamos a usar los señalizadores, ¿verdad? Acá le dicen banderitas, autoadhesivos. Esto tiene colores un poquito diferentes a el rojo, azul, verde y amarillo, pero no importa porque yo puedo simplemente adaptar cada color según mis intereses. Entonces yo puedo decir que este rosado va a ser mi rojo, que este azul va a ser el azul, ¿verdad? Tenemos el amarillo, y este morado va a ser mi verde. Y eso es totalmente legítimo. Para yo ir señalizando mi libro. ¿Por qué?
Porque de nuevo, lo que importa es que yo me centre en donde está la información relevante y no conocida. Un libro no se lee de la primera página a la última página. Un libro se lee en función de mis propósitos y metas de lectura. Yo tengo que centrarme en lo que yo quiero leer, en donde yo quiero aprender. Así que mi propósito y mi meta de lectura es lo que cuenta. Y para eso, nada mejor que señalizar el libro, señalizar el contenido en función de la relevancia y en función del conocimiento que yo tenga del libro, del tema, ¿verdad? Donde en el libro está la información relevante y no conocida, dónde está la relevante y conocida, y dónde están las informaciones no relevante y conocida y no relevante y no conocida, para irme a donde está la parte más importante para mí, que es la relevante y no conocida, y segundo, la relevante y conocida, que es donde yo voy a concentrar mi esfuerzo de lectura. Si yo leí eso, aunque no haya leído lo otro, yo leí ese libro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que importa de ese libro es la parte que yo necesitaba aprender. Yo sé que la otra está ahí, pero si no es relevante, no tengo que concentrar y perder tiempo de lectura en eso. Así que nosotros ahora vayamos a hacer la prelectura buscando conceptos, teorías, procedimientos, datos, ejemplos e historia, opiniones y cuadros y esquemas, para sensibilizarnos en los 7 tesoros a encontrar en un libro.